una setmana més tenim moltes ganes d'aprendre de la història i de tots els llibres que en parlen i que ens fan créixer, aprendre i saber el que ha anat succeint al llarg dels anys. I això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més. Molt bona matinada. Doncs en aquesta ocasió, Òscar, cap a on viatjarem? Com tenim preparada la Tardis, la nau? Doncs mira, avui el convidat i tu compartiu Tardis, compartiu condensador de flujo, compartiu màquina del temps, perquè quan viatgem en el temps, si és que viatgem en el temps, com a mínim ho podem fer des de la fantasia, però també des del rigor històric. Doncs si ens apropem al passat, doncs sempre tindríem una tendència a idealitzar-ho. A imaginar que el passat, doncs com era per exemple l'antiga Roma, tot net, tot polit, que feia bona olor tot, tot molt gran, tot espectacular, tot molt blanc, tot un marbre allà per totes parts, però clar, això són coses nostres que ens hem creat, que ens hem inventat fins a cert punt, perquè en realitat no hem estat allà, no sabem com és el passat. Clar. Tenim les referències visuals, tenim, per exemple, si parlem del món romà, doncs tenim monedes, tenim escultures, tenim relleus, tenim restes arquitectòniques, òbviament, però que cal estudiar-les i cal posar-les dins del seu context. Perquè imagineu que aneu a la Roma antiga i potser viatjaríeu i diríeu «Ai, però és que aquesta no és la meva Roma, no és la de la meva imaginació, aquí no trobo aquest edifici, o trobo a faltar aquella estàtua, o trobo a faltar segons quins marbres, segons quins colors». O com deien en aquella meravellosa sèrie de Dagó i Dagom d'Europa, me lo imaginava més gran, que deien. Pues sí, me lo imaginava més gran, en aquest sentit. I justament, si tu viatges... també és veritat que si, per exemple, agafem l'exemple de Roma, tu te'n vas a la Roma actual, que és immensa, però clar, la Roma antiga és molt petita dins de la Roma actual. Sí. Tu comences a passejar pels carrers, pels carrerons, de camí cap al Panteó, i et fas una idea d'aquests carrerons d'avui en dia, doncs no devien de ser massa diferents de fa 2.000 anys. I que aquelles grans distàncies que veiem al cinema, tu et preguntes, però això aquí cabia? I aquells edificis aquí cabien? I tot plegat? I llavors, les imatges que ens fem, que ens imaginem a partir de segons quines referències que tenim, han creat una imatge del passat que en realitat és una invenció. Una reinvenció nostra, però clar, la qüestió és llavors, com ens apropem al passat? Com mirem el passat a nivell visual? Quines imatges? Com podem tractar aquelles imatges? I per parlar de tot plegat, avui tenim a Pablo Aparicio Resco. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por pasar por el programa, Pablo. Tenemos, Pablo, tu libro recién salido, todavía está calentito aquí en el Alféizar, Ventanas al pasado, la reconstrucción de la historia con imágenes, publicado por ACAL hará como 5 o 6 semanas. Pablo, tú eres historiador del arte, eres arqueólogo, eres especialista en virtualización del patrimonio y eres experto en la creación de ilustraciones científicas en 3D. Para ti, ¿qué es la primera imagen que te viene del pasado desde tu punto de vista profesional? Bueno, pues la primera imagen que me puede venir del pasado al menos está rodeada de investigación, ¿no? Está rodeada al final de archivos antiguos, de planos, de fotos antiguas, también de imágenes, por ejemplo, de frescos, pensando, por ejemplo, en Pompeya, que nos puedan representar escenas cercanas a cómo pudo ser el pasado, en este caso romano. O sea, se me viene a la cabeza pues un montón de estas fuentes que son, digamos, las que yo uso para crear estas imágenes históricas. Pero estas imágenes no podemos tomarlas al pie de la letra, hay que tratarlas, hay que analizarlas, porque justamente también, del mismo modo que hoy en día nosotros, a partir de esas imágenes, recreamos, inventamos el pasado, en el caso concreto de los romanos en Pompeya, por ejemplo, ellos también lo hacían. Claro. Eso es interesantísimo, ¿no? Al final, como arqueólogo, como historiador, yo tengo muy claro que el registro del pasado
siempre tiene que ver con el contexto en el que se crea. Entonces, las imágenes que se han podido crear en Pompeya, que imaginaban cómo era su presente o cómo era su pasado, también están condicionadas por cómo pensaban ellos, por el momento en el que se crearon, por las ideas que querían transmitir con estas imágenes. La intención, y eso pasa ¿no? a lo largo de toda la historia. La intención también, ¿no? De a quién quieres potenciar. Exacto. Y a quién quieres ridiculizar, ¿no? Como pasa hoy en día, por ejemplo, ¿no? Claro, hay mucha propaganda de tipo religioso, de tipo político. Bueno, tú intentas transmitir unas ideas con esas imágenes y el pasado y la imagen del pasado tiene mucha fuerza a la hora de poder transmitir esas ideas. Así que, oye, pues se ha utilizado mucho, por supuesto, a lo largo de toda la historia para ello, ¿no? Imaginaros, Pablo, Óscar, que no, esperemos que no pase, porque cayera un meteorito de estos y que nos tapara todo. No dones ideas. No, yo sí, estoy regalando ideas que no. Bueno, imagínate que una civilización alienígena o se salvan unos cuantos y dentro de miles de años empiezan a encontrar yacimientos, ¿no? Del Homo ordenadoris. Sí. Bueno, básicamente estás explicando justamente el final de Inteligencia Artificial. Sí, exactamente. Exactamente. Los extraterrestres, justamente la gracia de ese final es que le preguntan a un robot, a un niño robot. Exacto, pero claro, claro, en este sentido, en el sentido de la película aún está medio bien, porque es muy optimista, porque lo que no se imaginaba Spielberg, que es las fake news, por ejemplo, es decir, lo recreado precisamente por la inteligencia artificial, es decir, que a partir de ahí esas fuentes nos llevarían a conclusiones equivocadas, ¿no? Es decir, claro, que ahora que también puede ser que de alguna manera hubiesen, ¿no? Esas fake news en esa época. Sí, mira, fake news ha habido siempre. Imágenes que intentan engañar para transmitir una idea que en realidad no es, o que intentan a lo mejor hacer más grande un monumento o a una persona, las ha habido siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en el mundo en el que vivimos, con la inteligencia artificial desbocada, ¿no?, que nos rodea, tenemos mucha más facilidad de crear esas imágenes, ¿no? Están a golpe de clic y además se generan rapidísimo y con un consumo energético también desaforado, ¿no? Claro. Entonces, sigue, o sea, es algo que ha venido existiendo desde siempre, pero ahora está multiplicado por 1000 con todo el peligro que ello conlleva, ¿no? Claro, si le decías, Óscar, Pablo, a un marmolista, ¿no? Oye, hazme una imagen falsa de bueno, tardaba un rato, con lo cual el presupuesto también se le iba. Le iba en eso. Óscar, ¿qué más cosas te han fascinado del libro? Justamente uno de los capítulos de tu libro, Pablo, hablas en particular sobre la inteligencia artificial. Además, por el añadido, que esto lo podemos contar, de que tú mismo has sido víctima de apropiaciones de inteligencia artificial por parte de, no vamos a decir nombres, desaprensivos, con lo cual justamente hoy en día lo tenemos la tecnología que nos permite, no diré en un clic, porque es un ratito también, pero que te permite generar imágenes del pasado, pero cuando falta, digamos, lo que hay detrás de esa inteligencia artificial, que es la inteligencia personal, cuando falta un criterio a la hora de los materiales, a la hora de seleccionar y tener un criterio y un rigor histórico, aquí todavía digamos que nos queda mucho camino por recorrer. Claro, al final nosotros cuando hacemos reconstrucciones del pasado, visuales, gráficas, ilustraciones, pero que también pueden ser experiencias de realidad virtual, etcétera. Cuando hacemos todo esto, nosotros tenemos el control de todos los procesos. Entonces podemos elegir dónde va una ventana, dónde va determinado árbol, por dónde pasa un camino, qué altura tenía un edificio exactamente, y todo ello lo hacemos guiados por los criterios histórico-arqueológicos, arquitectónicos, etcétera, etcétera. Es decir, todo muy bien pensado y controlando todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nosotros directamente nos saltamos todo ese proceso de control y le pedimos con un prompt a una inteligencia artificial que nos genere una imagen, nos va a dar algo muy plausible, nos va a dar algo verídico, pero que no va a tener detrás ninguna realidad. Generalmente lo que va a hacer va a ser coger de una coctelera de datos que tiene ya predefinidos de entrenamiento, va a coger lo más común que encuentran esos datos y es lo que nos va a plasmar. Entonces nos va a llegar una imagen que nos puede parecer en cierto modo lógica, pero que en cuanto rascamos un poquito no hay nada de eso. Entonces, claro, ahí
hay también, ese es uno de los problemas más importantes en cuanto a la representación del pasado con inteligencia artificial, ¿no? Claro. Que da cosas muy plausibles, que por cierto, hay un investigador que se llama Alberto Venegas que explica que plausible viene de que es digno de aplauso, de aplaudir. Y es que es bueno. verdad lo que en muchas ocasiones nos encontramos, Qué que bueno. nos da cosas muy dignas de aplauso, es decir, que nos sorprenden en un momento, pero que en el momento 2 ya lo hemos olvidado, porque son imágenes que pasan muy rápido, que en cuanto las miras un poco tienen cosas raras y ya está, están hechas, son como comida rápida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues con ello tenemos que luchar, sobre todo para que siga habiendo rigor y cada vez haya más en las imágenes que recrean el pasado, que también pueden ser muy impresionantes, por supuesto. Yo tengo la teoría que en el futuro, igual que aquí en el programa lo hemos dicho, que igual que había la etiqueta esa mítica, los que tenemos una edad de anunciado en televisión, que decía que era un sello de calidad, no, pues habrá un sello de hecho por humanos. Y eso será como un distintivo de decir, aquí le han dedicado horas a esto. Sí, no, hombre. Al final, mirad, por ejemplo, hace poquito se estrenó la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, en la que han participado tropecientos artistas y donde le han puesto un cariño al cuidado del trabajo humano. Y eso yo creo que al final la gente lo aprecia, Sí. a la gente le ha encantado y la gente lo valora, ¿no? Sí. Que haya trabajo humano y de calidad detrás, ¿no? Sin duda. Y es que la inteligencia artificial no va a desaparecer, eso es evidente. Hace mucho tiempo que llegó para quedarse. Pero a la inteligencia artificial, como a la propia inteligencia de cada uno de nosotros, necesita algo que es imprescindible, que es que aprenda. Y tenemos que enseñarle a que aprenda, porque lo fácil es que un programa informático, llámalo un ente de inteligencia artificial, va a un repositorio de imágenes, tú le das una serie de parámetros y que selecciona unas imágenes y a partir de ahí te monta un vídeo, una imagen, lo que sea. Pero si esa inteligencia artificial no ha aprendido a saber distinguir de qué época es cada cosa, en qué contexto, en qué situación, pues al final es un collage que sí, que es plausible, lo aplaudimos, pero que da el pego, pero que no tanto. Claro, efectivamente, el entrenamiento es lo más importante, ¿no? Y ahí tenemos una de las limitaciones más importantes, porque claro, es muy complicado entrenar de momento, a inteligencias artificiales al menos, correctamente y con tan pocos datos como solemos tener, como para que puedan dar un resultado coherente. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, excavamos en un yacimiento, encontramos cosas únicas, encontramos verdaderos, digamos, rompecabezas que no han salido en ningún otro lado y que, por lo tanto, en muchas ocasiones no tienen paralelos. Y, bueno, tenemos que imaginar mucho, digamos, como humanos, con una experiencia mucho mayor y muy diversa de la que, y diferente, es un sistema de procesamiento de los datos, digamos, diferente al que tiene la inteligencia artificial, que como se entrena es con una ingente cantidad de datos, es decir, hace falta muchísimos datos y que todos sean relativamente similares, por ejemplo, un grupo inmensísimo de imágenes o textos, etcétera. Pero claro, es muy complicado, como digo, simplemente entregarle 2 o 3 cositas y querer entrenarla y que sea eficiente solo con esos elementos pequeños que a veces tenemos pues del resultado de una investigación, ¿no? Esto es uno de los problemas que, por ejemplo, uno de los expertos más importantes en el trabajo de inteligencia artificial aplicada al patrimonio, que es Gabriele Gatiglia, un italiano, pues es uno de los problemas con los que se ha encontrado, ¿no? Que realmente el entrenamiento con, digamos, datos tan complejos, datos para los que en ocasiones no tenemos tantos, aunque creamos que sí, ¿no? Pero no tenemos tantos. Y luego, por ejemplo, imaginad los templos griegos, por ejemplo, ¿no? Cada templo griego, aunque nos parezcan todos, digamos, muy similares, cada templo griego es diferente, tienen sus características, tienen sus cualidades, tienen sus diferentes medidas todos. No hay 2 que sean iguales, tienen sus particularidades cada uno de ellos. Entonces, claro, esas particularidades la inteligencia artificial las elimina porque busca los puntos comunes y te va a reconstruir los puntos comunes o te va a intentar buscar solo lo común. Claro. Pero claro, la particularidad es complicado que la tenga en cuenta en ese sentido. O sea que, bueno, se están haciendo investigaciones, se están haciendo avances, pero va mucho más lento, digamos, y tiene muchas más limitaciones que lo que nos pretende mostrar la inteligencia artificial más comercial, digamos, ¿no?
También cuando viajamos al pasado lo hacemos con unos ojos determinados, es decir, que no cada uno de nosotros tiene una idea determinada de cómo es el pasado y tiene sobre todo una concepción, una ideología, ¿por qué no decirlo también? Porque en el fondo todos tenemos una ideología, todos tenemos una manera de pensar y aproximarse al pasado significa también que acabas seleccionando y acabas desechando. Y esto a la hora de reconstruir una imagen también es esencial tenerlo en cuenta. Ojo, no quiere decir que se haga, sino que se tenga en cuenta. Eso es, eso es. Yo hay en un capítulo en el que hablo precisamente de todo esto, ¿no? De cómo en muchas ocasiones, bueno, pues por la sociedad en la que vivimos, pues se han esquinado muchos discursos visuales también y muchas presencias de grupos de personas y de personas que existieron también en el pasado y no se han representado, bueno, pues por ejemplo se ha dado mucha preeminencia a las imágenes militares, ¿no? La ilustración histórica fundamentalmente ha sido militar hasta hace muy poquito. Sí, a veces se representaba alguna ciudad, algún edificio, etcétera, cosas de este estilo, pero también había mucho de militar. Y de hecho, si lo vais a ver todavía hoy en Internet, en muchas de las páginas de ilustración histórica o de imágenes históricas, muchas son militares. No consiste en eliminar, por supuesto, todas estas imágenes militares, sino en completarlas con aquellos elementos que en ocasiones son muy importantes también y que han quedado esquinados en el relato visual de la historia, ¿no? Como por ejemplo los trabajos de cuidados, los trabajos que generalmente han sido llevados a cabo durante toda la historia por las mujeres, como puede ser el cuidar los enfermos, o los trabajos en las casas, o la cocina, los trabajos de cocina, claro. o los trabajos, bueno, de todo tipo también, ¿por qué no? El mantenimiento de las calles, de las ciudades, hay muchas otras actividades humanas que en muchas ocasiones son tanto o más importantes que la propia guerra, que normalmente no se representan en las ilustraciones y que también pueden resultar muy interesantes, ¿no? Claro, pero es eso que aquello que no se ve no existe, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, claro, cuando nosotros representamos el pasado y, por ejemplo, solo mostramos lo militar o una mayoría de lo que mostramos es lo militar, en cierto modo estamos también creando una imagen de futuro que va a estar alineada con perspectivas militaristas. Entonces, por eso yo creo que hay que abrir un poco la perspectiva y también, bueno, pues mostrar disidencias también de género, que también ha habido y lo han estudiado muchos investigadores recientemente en el pasado. También la presencia de niños, la presencia de ancianos, la presencia de gente con discapacidades de todo tipo. Todo eso en muchas ocasiones no aparece, o incluso, por poner un ejemplo, las personas más gordas. Las personas gordas normalmente no son representadas en las imágenes del pasado y por supuesto que existían, ¿no? Entonces todo eso es simplemente, hay que dar un toque de atención para tenerlo en cuenta y a la hora de representar el pasado preguntarnos, oye, ¿cabría poner aquí este tipo de personas? ¿Cabría poner este tipo de actividades? Y si cabría, pues ¿por qué no? Vamos a añadir también esas otras perspectivas que normalmente no se han representado tanto, ¿no? Qué bueno. Y es que seguramente si cogiéramos la TARDIS o el condensador de flujo y viajáramos al pasado, veríamos un mundo mucho más plural, en el sentido de mucho más diverso del que generalmente encontramos en los libros de texto, los libros con imágenes, y justamente veríamos esto, en que, por ejemplo, si hablamos del mundo romano, pues que no todo el mundo era de piel blanca. Por supuesto. Esto hace poco también lo indicó la historiadora Mary Beard, y le cayeron críticas por todos los lados, pero es que es así, ¿no? Es que había mucho más movimiento, por ejemplo, digamos, de racial o de colores de piel, a lo largo de todo el Mediterráneo del Mare Nostrum y del Imperio Romano, había mucho movimiento y entonces había mucha unión y había mucho mestizaje y había, pues eso, un abanico muy amplio, digamos, de colores de piel integrados. Y eso generalmente tampoco se ha representado porque, bueno, pues por mera, digamos, deformación educacional que tenemos desde unas perspectivas, pues bueno, muy eurocéntricas y muy actuales, en cierto modo, pues representamos el pasado romano como si fuera blanco, ¿no? Y esto también cimenta ideologías que en el presente pues enaltecen esa falsa visión de la antigua Roma como algo idealizado que nunca existió, blanco y pulcro y además normalmente todas las casas son de clase alta, vivían de puta madre, que es como decir, joder, esto no fue así, nos estamos olvidando de las clases bajas casi siempre, ¿no? Que los palacios imperiales están muy bien, pero si tú o yo hubiéramos viajado al pasado y vivido allí, seguramente que hubiéramos vivido en
en una casa bastante peor que el Palacio de los Emperadores. Una ínsula arriba del todo y aquello a punto de caerse. Sí, sí, sí. Curiosísimo. Una de las bloques de edificios de viviendas altas hechos de madera y seguramente con unos olores y, por supuesto, sin agua corriente. Claro. Con todo lo que eso conlleva, de olores en general que se van acumulando. Es que además todo esto, Pablo, alguno podría decir, pero bueno, pues que esto lo encontramos ahora, pero tú dices, bueno, pues que fíjate, por ejemplo, persona random cualquiera, solamente con que cojas esas pinturas de Al-Fayum, por ejemplo, nos da una imagen de cómo era la gente en Egipto en la época y la variedad, digamos, racial, entre comillas, que podíamos encontrar en los siglos 1 o 2 después de nuestra era. Por poner un ejemplo de que ya esa diversidad étnica, ya los propios antiguos, los propios romanos, lo reflejaban. Claro, eso es, sí, no tenían ningún problema con ello y generalmente no se ha detectado, digamos, ese racismo que existe actualmente, es algo que no es concebible, digamos, en la antigua Roma, bueno, igual que no es concebible, por ejemplo, hablar de homosexualidad en la antigua Roma, porque aunque había relaciones que hoy consideraremos homosexuales, pero la concepción de relaciones entre el mismo sexo era diferente a lo que hoy es la homosexualidad, ¿no? Siempre hay que intentar ponernos en el contexto para comprender esas realidades y, por supuesto, para traerlas en su forma más diversa y en su forma completa. Y eso se puede hacer con las imágenes, ¿no? Esto también pues, es una llamada a hacerlo con esas imágenes que incluyan a todo el mundo, porque de ese modo, además, estaremos, por un lado, creando sociedades que pueden ser más empáticas en el presente e imaginarios de futuro más inclusivos. Y, por lo tanto, oye, pues yo creo que más sanos, ¿no? Para todos. Total. Comentas en el libro y citas justamente a Alberto Venegas que él, por ejemplo, utiliza la expresión de los retrolugares. Esos lugares del pasado, pero que en realidad están hablándonos del presente. Eso es. Efectivamente, es muy interesante ese concepto, el concepto de retrolugar, porque, por ejemplo, imaginad cuando nosotros vemos el típico casco, digamos, de tipo griego, con sus carrilleras apuntadas, con los ojos también apuntados, etcétera, o casco troyano, que lo suelen llamar. Ese es el típico retrolugar que o no existió directamente, o si existe, en realidad tenía una forma un poquito diferente a la que nos suelen poner, pero que gracias a todos los medios de masas, empezando por la pintura histórica del siglo XIX, pero sobre todo en la actualidad por el cine, las series, los videojuegos, etcétera, etcétera, se han establecido como iconos visuales de determinado momento, de determinada época. Y entonces, pues tenemos, por ejemplo, pues en Egipto, pues tenemos las pirámides de Egipto o personajes moviendo piedras y con pinturas en las paredes con jeroglíficos. Bueno, son como tópicos visuales estos retrolugares que, usados en las imágenes, bueno, pues nos van a permitir tener una idea de que estamos viendo algo de determinada época. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado con esos retrolugares porque generalmente esconden falsedades, esconden, ya digo, pues desde deformaciones, como por ejemplo, ya digo, con los cascos es muy, muy interesante porque ahí tenéis el casco de Máximo en Gladiator, que si buscas casco romano o casco de gladiador en las redes o donde sea, te va a salir el suyo, aunque no tenga nada que ver con lo que fue un casco de gladiador y no se haya encontrado ningún casco como ese en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, gracias a esas películas ha quedado fijado en la memoria visual colectiva, ¿no? Porque el problema de todo eso, además, es que ahora imagínate que quieren hacer una película, ¿no? Pues en lugar de consultaros o consultándos, podrían decir, vale, sí, ok, el casco era así de esta manera, ya. Pero es que, como la gente quiere que vaya a ver una de esa época, quiero que vaya a ver lo que presupone que tiene que ser. Entonces, hay ese debate terrible, ¿no? Claro, eso es bastante terrible porque además presupone como poca inteligencia a los espectadores y, por otro lado, también poca confianza en el producto que tú vas a dar, porque Correcto. Si tú haces realmente una película que de verdad merezca la pena, la gente la verá si la haces rigurosa. Pero y puedes empezar a cambiar ese lugar común, ¿no? Claro, que además en muchas ocasiones tampoco es que haya que cambiarlo, digamos, drásticamente de 180 grados, porque hay cosas hay muchas cosas que sí que son reales, porque por eso funcionan los retrolugares,
y el pasado mediático, porque sí que incluye cosas de la realidad, pero rebozadas con muchos elementos un poquito fantasiosos, ¿no? Pero da igual, cuando se baja tanto la calidad y la confianza en el espectador para como alguien inteligente, pues acabas haciendo cosas como lo que me temo que va a ser la próxima película de Nolan de la Odisea. Estamos viendo algunas cositas que denotan muy poco trabajo, ya no que sean rigurosas o no, sino que hay poquito trabajo ahí, yo creo, y es un poco una pena, porque pierdes una oportunidad de, además de hacer un producto que, por supuesto, tiene que ser de entretenimiento, porque el pasado mediático, las películas, las series, el cine, los videojuegos no son productos históricos, no tienen por qué ser, digamos, rigurosos, pero sí que pueden ser una oportunidad para dar un producto de entretenimiento muy bueno y, además, ¿por qué no?, acercar a la gente a determinada época, ¿no? Pero, bueno, en muchas ocasiones nos tenemos que encontrar con que pierden esa oportunidad por completo. Totalmente. Y es que el cine acaba fijando una imagen que no es la histórica, es la mediática. También Claro. aquí, como dices en el libro, Pablo, también refiriéndote a Alberto Venegas, la diferencia entre el pasado mediático y el pasado histórico, que no es exactamente lo mismo. Hace un par de semanas comentábamos, David, en la sección de series, justamente Anatomía de un instante, la miniserie sobre 23F, y que todo el mundo tiene en la cabeza que vio por televisión cómo entraban los guardias civiles en el Congreso, pero eso no se vivió in situ, no se vivió en directo, porque la gente lo escuchaba por la radio. Y justamente comentas en el libro, Pablo, que, por ejemplo, todo el mundo tiene la imagen en la cabeza del coche de Carrero Blanco volando, pero claro, eso forma parte de dos películas, sobre todo de Operación Ogro, en la cual se hizo la reconstrucción de una baqueta para significar el atentado, pero que eso la gente lo vio por televisión o lo vio por el cine unos meses o unos cuantos años después, pero no se vivió in situ, es decir, la gente no vio el coche de Carrero Blanco volar, con lo cual al final nos estamos quedando, y con esto podemos coger muchísimos ejemplos, nos estamos quedando con una imagen que el cine, la televisión, ha perpetuado, pero que eso es pasado mediático, no es pasado histórico. Eso es, la verdad es que el pasado histórico podríamos decir que es aquel que está construido en base a las fuentes y en base a un análisis riguroso, etcétera. Pero es verdad que existe su otra cara, que es el pasado mediático, que es aquel creado para productos normalmente de entretenimiento en la televisión, en el cine, en series, etcétera, y que, por lo tanto, pues bueno, no está sujeto a los mismos requisitos que tiene un realizar un contenido histórico, ya sea una imagen o un artículo. Y, por lo tanto, pues nos encontramos con esto, ¿no? Que hay veces que, y efectivamente el cine es tremendamente efectivo en eso, y yo en el libro pongo el ejemplo de cómo, como has comentado, el asesinato de Carrero Blanco lo tenemos fijado en nuestra cabeza con esas míticas imágenes del coche explotando y cayendo en los tejados, y en realidad son maquetas hechas a escala, más pequeñitas, hechas con bastante, digamos, rigurosidad métrica, pero escalas muy pequeñitas hechas para películas cercanas al suceso, poco después, pero que luego se han utilizado en muchísimos sitios, en series, en otros documentales, y al final ha calado como la imagen real de ese evento, ¿no? Pues eso ocurre con muchos elementos históricos, y el cine especialmente tiene bastante importancia en este punto. Por lo que, ya digo, no creo que sea simplemente un capricho de los historiadores el que las cosas se hagan bien en el cine, etcétera. Y tampoco creo que haya que dejarlo simplemente al albur de, bueno, como es entretenimiento, todo vale, ¿no? Porque al final esto, queramos que no, configura una imagen del pasado que mucha gente entiende como real, ¿no? Entonces siempre hay una responsabilidad allí, ¿no? Pues ara nosotros la responsabilitat que tenemos que tenim és de fer una petita pausa perquè ens posin al dia de què està passant en general a la vida, això amb fets reals i contrastats, que és els que ens expliquen aquí quan fem les notícies, però de seguida tornem amb més nits de ràdio a seguir parlant de història amb el Pablo i l'Òscar. Fins ara mateix. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
Seguim a Nits de Ràdio i seguim a la secció d'Història amb Òscar González i avui també amb Pablo Aparicio Resco, i és que estem parlant del seu llibre Ventanas al pasado, la reconstrucción de la historia con imágenes. Estábamos comentando, Óscar, Pablo, que claro, la percepción de lo que vamos teniendo muchas veces se hace con la mirada actual. Lo miramos todo, lo pensamos todo comparándolo con los hábitos, con las costumbres y con la mirada, con el momento actual, y esto nos genera muchas dudas, muchas confusiones y muchos dilemas. Por ejemplo, las jóvenes generaciones ahora, ¿no? Incluso periodistas o comunicadores que estén empezando, han crecido ya con la inmediatez de las noticias. Es decir, que todo lo que está pasando lo sabes en tiempo real por 1000 formas diferentes. Uh-huh. Pero claro, los que ya tenemos unos años, antes la información tardaba en llegar, ¿no? Y entonces puede llegar a confundirles de pensar de que en todo momento todo el mundo era consciente de las cosas que pasaban, y no era así. O sea, tardaba un tiempo. Sin ir más lejos, por ejemplo, había la jornada de fútbol y tú no veías imágenes de los partidos hasta al día siguiente, o en algunas televisiones incluso al final de la jornada, porque iban con una cinta de VHS en un avión llegando de donde estaba el campo a la central de la televisión, y eso condiciona la mirada y cómo es la sociedad, ¿no? Exactamente, y además ahora estamos, de nuevo volvemos a la inteligencia artificial, ¿no? Como un peligro también en este sentido, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hoy mismo he visto que un periódico de tirada nacional ha utilizado para hablar en una noticia sobre una comida que han hecho determinado, bueno, pues unos políticos que se han reunido en una comida, y han utilizado una imagen de inteligencia artificial para representarla como si fuera una foto real. Qué terrible. Como, pues bueno, en blanco y negro, etcétera, o sea, como si fuera una foto real. Sí. Es como que necesitamos tener una imagen real del evento que ha ocurrido, y si hace falta la creamos con IA, pero claro, estamos creando imágenes de eventos que no han sido reales, que no han existido, y que el periodismo ya caiga también en crear imágenes fake para contar noticias. También puedes acompañar con texto fake. ¿Quién te dice que no acompañas también con texto fake? O sea, es que estamos bordeando, digamos, unos límites un poquito turbios, y todo por eso, todo un poco por la pulsión de que necesitamos todo ya rápido, verlo ahora. Y no solo la pulsión, Pablo, sino que me temo, y eso lo veo mucho cuando tú, por ejemplo, un contenido, ¿no?, de radio o que está grabado de voz, o incluso una entrevista que estás haciendo a alguien y la estás grabando, hay como yo estoy totalmente en contra. Mi canal de YouTube, las entrevistas que hago es la persona o sea, yo, el entrevistado y yo, ya está, no pongo imágenes, no necesito recrear aquello que está contando porque estamos desviando la atención. Parece que necesitamos constantemente ver imágenes de aquello que nos están hablando, y no tienes por qué. Puedes escuchar, imaginar, pensar. Eso lo estamos perdiendo, Pablo, también. Sí, exacto. Yo creo que también este libro en sí mismo y del tema del que hablamos es también una llamada a reflexionar más, a preguntarnos de manera más profunda sobre cosas que a lo mejor no nos habíamos preguntado, como por qué se hacen así las imágenes del pasado, por qué lo representamos de este modo, ¿no? Y también yo creo que hay que hacer una llamada a la lentitud, ¿no? A tomarnos un poco las cosas más lentas. No hace falta todo ya, no hace falta todo volando. Masticadito y rápido. Masticadito ya mismo, y joder, pues vamos a pensar más las cosas, a reflexionarlas más, a investigarlas más, a hacer las cosas más lentas y con más calidad, ¿no? Totalmente. Justamente uno de los capítulos de tu libro, Pablo, cuenta pues cuál es el proceso. Y el proceso empieza haciendo muchísimo trabajo, digamos, de archivo, trabajo de campo, trabajo en que vais y hacéis 50.000 fotografías, hacéis 20.000 dibujos, tomáis páginas y páginas de notas, y todo esto antes de sentarse uno delante del ordenador y empezar a utilizar las herramientas digitales. Hay un trabajo previo que es esencial antes de ponerse a crear, o en este caso, recrear la imagen. Claro, eso es. Hay que empezar por plantear el objetivo de la reconstrucción que vamos a llevar a cabo, para qué la queremos exactamente. Y eso nos permitirá también ver el enfoque que le queremos dar. Y a partir de ahí, por supuesto, tenemos que documentarnos muy bien.
Y ya sabéis, como os he dicho, pues estas reconstrucciones están basadas en imágenes, pero también en documentación antigua, en modelos, por ejemplo, fotogramétricos o láser, digamos, en gemelos digitales del patrimonio actualmente existente, que luego nosotros reconstruimos a partir de ellos. Entonces tenemos, digamos, un gemelo perfecto de la realidad, lo completamos siguiendo todas las investigaciones que se llevan a cabo gracias a esa documentación arquitectónicas, arqueológicas, pero también pues paleobotánicas, sobre la sociedad del pasado, sobre la vestimenta del pasado, si, por ejemplo, pintaban o no las esculturas o las paredes o cualquier otro elemento decorativo de tela, por ejemplo, que se nos haya podido perder. Todo eso tenemos que investigarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que repensarlo, ¿no? Entonces, es todo ese proceso el que luego cimenta que cuando llegamos al software, en este caso, pues trabajando en 3D, pero que también se puede hacer en dibujo tradicional acuarela, por ejemplo, pues ya tengamos una base importante y realmente la reconstrucción visual que hacemos es como una suerte de artículo científico, pero representado visualmente, porque todas las hipótesis históricas fundamentadas se representan ahí en esa imagen y además de forma, por supuesto, espectacular y de forma visualmente muy potente, como también muestro en el libro que publiqué hace unos años con Néstor Marqués, La Roma de Constantino, ¿no? Con Sí, Despertaferro. justamente te iba a comentar este libro, porque digamos que es la aplicación, la puesta en práctica en un libro de tamaño folio, tamaño grande, más de 200 páginas, un montón de ilustraciones, todas ellas espectaculares, pero que detrás de cada una de ellas, detrás de, por ejemplo, el interior del aula magna de tal palacio o la reconstrucción de la primera basílica de San Pedro del Vaticano, hay muchísimo trabajo detrás para intentar, sobre todo, porque además justamente, y también lo comentas en el libro de Acal, que de la basílica de San Pedro del Vaticano había todavía estructuras hasta el final de la Edad Media, pero que ya después de la construcción de la actual basílica desaparecieron, con lo cual Claro. incluso rastrear esa primigenia basílica que duró 1000 años, aún nos han quedado restos, la podemos imaginar, pero que cuesta mucho cómo podía ser ese tipo de estructuras. Claro, claro. Yo, por eso, en el libro de Ventanas al Pasado, intento, en esa parte en la que hablo de cómo hacemos las reconstrucciones virtuales, no centrarme tanto en cómo usar o no usar el determinado software, porque eso al fin y al cabo va a pasar, va a cambiar, dentro de 10 años será totalmente distinto, tendremos otras herramientas y hay que saber usarlas, pero siempre con lo que yo comento detrás, ¿no? Con todo este proceso, toda esta metodología rigurosa, y por eso hablo mucho, poniendo el ejemplo de la Basílica de San Pedro, de las distintas fuentes de diferente tipo, planimetrías antiguas, pequeños detalles en pinturas renacentistas donde se ve ese edificio antiguo que luego se destruyó, los propios pequeños restos arqueológicos que se encontraron excavando bajo la basílica en la primera mitad del siglo XX. O sea, son restos, pequeños retazos que nos llegan del pasado, que también lo comento en algún otro punto del libro, que el hacer estas imágenes es como intentar imaginar un plato de comida elaborado solo a partir de los restos que hemos tirado a la basura y unos cuantos días después. Imaginad que tenéis que abrir la basura, sacar las mondas de la patata, sacar el envase del queso, sacar el brick de leche y imaginar con eso a ver qué plato se ha hecho junto con algunos restos que queden de lo que ha sobrado, ¿no? Y luego recrear ese plato. Pues más o menos algo así es lo que nosotros hacemos, cogiendo todas estas pistas del pasado y mostrándolas en imágenes. Y bueno, el caso práctico, efectivamente, como comentabas, Óscar, pues es el libro de la Roma de Constantino, donde ahí sí, de manera práctica, pues puse todo lo que pude de mí durante unos cuantos años para recrear muchos monumentos del momento. De ese libro me viene a la cabeza, por ejemplo, las páginas que dedicáis a... Todo el mundo conoce los restos de una estatua colosal de Constantino, del cual se guardan un pie, si no me equivoco, la cabeza y una mano y poco más. Y a partir de ahí dedicáis unas cuantas páginas a intentar recrear, reconstruir cómo sería esa estatua colosal y con todo lujo de detalles. Claro, basándonos en monedas antiguas, basándonos en ilustraciones del siglo XVI y en documentación que queda, así como en paralelos, muy importante los paralelos histórico-arqueológicos, ¿no?
que también nos ayudan a guiarnos sobre el cómo podía haber sido determinado escultura, en este caso, pero también yacimiento, pues efectivamente podemos recrear esculturas como los colosos del emperador Constantino, grandes estructuras, grandes monumentos como la Basílica de San Pedro, como el propio foro romano en aquellos momentos, o la inmensa ciudad de Roma a todo color que la pusimos en el libro en 4 páginas desplegable, que está muy bien porque luego yo hace poco estaba también en Roma en la biblioteca de la Escuela de Historia y Arqueología Española allí, y me vino una chica que justamente iba a sacar el libro de la Roma Constantino y me preguntó de dónde habíamos sacado la información para hacer el gran desplegable de Roma. Y le estuve contando que, pues bueno, fundamentalmente en el Atlas de Carandini, que bueno, es un trabajo magnífico recopilado por este arqueólogo. Y justo esta chica me dijo que qué bien, porque ella era una de las investigadoras que trabajaba en ese y que ha trabajado en ese magno proyecto, y ver luego su investigación topográfica, pues que ha servido para una reconstrucción como esta, pues que le alegraba mucho, ¿no? O sea que son estas cositas las que yo creo que marcan la diferencia también entre reconstrucciones históricas y rigurosas y luego, pues bueno, imágenes del pasado que confunden más que otra cosa, ¿no? Y además, curiosamente, porque esa Roma del siglo IV, la Roma de Constantino, las primeras décadas del siglo IV, es la que todo el mundo tiene en la cabeza y que asimila, por ejemplo, la época de Augusto, que si uno viajara a la Roma de Augusto le parecería pobrísima, pequeñísima, en comparación con esa Roma de Constantino. Sí, efectivamente. Eso, bueno, en algún momento me gustaría poder recrear parte de la Roma de Augusto también. Y incluso la Roma previa de la República, porque es verdad que no tendría nada que ver con lo que es la Roma de Constantino en el siglo IV, que ya habían pasado, pues ya ves, desde inicios del siglo I, 4 siglos de crecimiento continuo y muy rico de la ciudad de Roma. La Roma de Augusto, más que, aunque él dijo que dejaba una Roma de mármol, hay que tomárselo también eso como propaganda, porque probablemente tenía mucho más de ladrillo que de mármol su Roma. Desde luego. Y además que esa Roma del siglo IV, la Roma de Augusto, la Roma de Constantino, es la que todos hemos visto a través de fotografías, por desgracia muchos de nosotros, porque no la hemos visto in situ, la famosa maqueta de que está en el museo, en el cerrado museo de la Civiltà Romana, que es una maqueta inmensa, empezada a construirse en época de Mussolini y hasta los años 70, y es una maqueta que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que no es la Roma, digamos, clásica, justamente es la Roma de Constantino. Claro, eso es, sí. Efectivamente, a ver, es la Roma, digamos, más desarrollada, más amplia, en la que se encuentran la mayoría de los edificios más potentes, digamos, y que mejor conservamos ahora. Entonces, es por eso por la que en su momento, a principios del siglo XX, pues desde Mussolini, desde el equipo de Mussolini, quisieron, para la Mostra Augustea de la Romanità, realizar esta grandísima maqueta representando como pudo ser aquella inmensa Roma del siglo IV. Es verdad que la monumentalizaron un poquito de más, pues porque había que poner mejor a los romanos todavía, ¿no? Ya sabes que también, como hemos hablado antes, toda obra es producto de su tiempo y esta también lo fue, pero es verdad que Gismondi... Y también una cosa curiosa que comentas en el capítulo, que es que hay que rellenar los huecos. Claro, eso es, porque Gismondi en ese sentido lo hizo muy bien, es decir, obviamente se monumentaliza algunas cosas demasiado, pero es verdad que yo creo que no se dejó llevar por fantasía o por demasiada fantasía y es muy riguroso con lo que hizo. Y luego lo que tú comentas, hay zonas que no se conocen, zonas que ha sido imposible excavar, por supuesto, y donde no había ningún gran monumento, sino que había ínsulas, casas, pisos romanos, que era buena parte de la ciudad. Y toda esa zona no se conoce, pero había que rellenarla, por supuesto, porque si no, la imagen que se da es una imagen muy rara y muy confusa, ¿no? Imaginad una Roma sin viviendas y solo con los principales monumentos. Entonces, para que se comprenda la ciudad, hay que rellenarla. Y Gismondi, en este caso, pues también la rellenó. Hizo como una serie de módulos que fue repitiendo, giraba, movía, recolocaba y los iban poniendo por ahí para dar esa sensación de gran ciudad pues repleta de edificios, pero obviamente muchas de esas zonas sin conocerlas. No pasa nada, porque esto también lo hacemos nosotros en la actualidad, porque, como digo, es muy importante para que se pueda entender una reconstrucción como pudo ser en el pasado. Obviamente, si no, esto yo lo digo siempre, si no sabemos cómo era el tejado de una casa, pero la dejamos sin tejado, no nos mojamos en poner el tejado,
pues la gente que vea esa casa va a decir, esto qué raro, que es una casa que no tiene tejado ni cierra por arriba. Claro. Es como, obviamente, hay que cerrar las cosas, hay que completarlas. Y para ello, pues nos tenemos que basar en paralelos histórico-arqueológicos, en paralelos arquitectónicos, que sí que conozcamos, y bueno, pues lo podemos mostrar así. Y luego hay herramientas con las que contamos en la actualidad que beben, pues bueno, desde Piranesi y otros que ya plantearon este tipo de recursos, pues hay herramientas que nos permiten mostrar el nivel de rigor, el nivel de evidencia, digamos, de cada una de las partes de una reconstrucción virtual. Por ejemplo, una de ellas es una escala de colores que de tonos más fríos a tonos más cálidos nos va representando lo que tiene menor o mayor nivel de evidencia respectivamente, ¿no? Entonces, si de un vistazo en esas escalas de evidencia podemos ver zonas muy rojas, rojitas o naranjas, pues sabremos que ahí hay mucho nivel de evidencia. Si vemos zonas más azules, pues pensaremos que hay menos nivel de evidencia. Entonces, bueno, hay distintas herramientas que nos permiten transmitir, ser transparentes, digamos, con la evidencia científica de cada parte de una reconstrucción. Cierras tu libro con una carta abierta al futuro, que ya te puedo decir, Pablo, que claro, una carta abierta al futuro, un futuro que tú, siendo joven, vivirás, como esperemos que todos vivamos. Con lo cual, cuando estás dando aquí esta carta abierta al lector, ¿cómo te imaginas que será el mundo de la recreación de imágenes históricas dentro de 10, 15, 20, 25, 50 años, que yo creo que tú todavía tienes tiempo de verlo? Bueno, pues yo para dentro de 50 años espero al menos estar jubilado, eso sí. Que no querría yo seguir tanto tiempo aquí dando caña, pero bueno. Es verdad que sí, planteo como una especie de, bueno, pues vamos a imaginar que podemos encontrarnos en el futuro en este sentido, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que, por supuesto, ya lo hemos hablado, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y va a estar presente, pero es verdad que yo creo que dentro de unos años la vamos a racionalizar un poco, o eso quiero pensar, y se va a integrar en muchos elementos, en muchos software, en muchos lugares como una herramienta, pero quizás no va a ser tan desaforado y tan... O sea, al final se va a ver que los productos hechos con inteligencia artificial, pues oye, tienen una calidad justa y queda, pues que se nota que no está la mano humana detrás. Lo que decís vosotros también, yo creo que se va a valorar la mano humana también en el futuro. O sea, al final, lo que está hecho con cariño, lo que está hecho con alma, lo que está hecho poniéndole esfuerzo real, humano, yo creo que eso se nota y eso la gente lo aprecia. Y no en vano, las cosas manuales cada vez, en muchas ocasiones, cada vez están más apreciadas, ¿no? Al final, por ejemplo, el ebook no ha desterrado a los libros físicos tradicionales. Cada vez más gente quiere hacer cosas y consumir cosas hechas de manera artesanal, de manera manual. Sí. Entonces, bueno, yo creo que todo eso se va a seguir apreciando. Y, por supuesto, creo que los arqueólogos y arqueólogas del futuro y los historiadores del futuro van a querer tener reconstrucciones virtuales rigurosas, porque bueno, puede que algunos caigan de vez en cuando en los cantos de sirena de la inteligencia artificial y hacer una cosita rápido, pum, y ya tengo la imagen. Pero al final, lo que un arqueólogo o arqueóloga quiere, o un historiador o historiadora quieren, es representar el pasado de la forma más fiel posible a como lo están estudiando que fue. Y entonces, para ello, van a necesitar tener control, obviamente, o vamos a necesitar seguir teniendo el control sobre todo el proceso de trabajo. Entonces, a lo mejor tendremos nuevas herramientas, o herramientas más avanzadas, o herramientas más completas, pero si queremos hacer buenos trabajos, tendremos que seguir teniendo todo el control del proceso de trabajo y participando activamente en él como hacemos ahora, y por lo tanto, pues será un trabajo humano hecho con otras herramientas, aunque haya herramientas de IA entre medias, ¿no? Porque de hecho ahora hay herramientas de IA y las lleva viendo desde hace muchísimos años, no solo desde este boom de la IA generativa. Había herramientas de IA y las sigue habiendo, que están integradas en los diferentes software y no hay problema. O sea que, bueno, yo creo que esto al final se acabará racionalizando, o eso espero, y ya digo, que la mano humana seguirá siendo muy importante. Sí, yo creo que también dentro de 20, 30, 50 años aún seguiremos flipando con esos libros antiguos en que vienen las fotografías de cómo están los monumentos ahora y justo encima la transparencia con la reconstrucción. Que eso dentro de 20 años nos seguirá flipando y seguiremos buscándolos en librerías de segunda mano. Seguro que sí. Seguro que sí, sí, sí. Molt bé, hemos aquí charlado un ratito con Pablo Aparicio Resco, Ventanas al pasado, la reconstrucción de la historia con imágenes, por supuesto publicado por Arcal. Por supuesto podéis encontrar muchos más detalles en el libro, os encaminamos a que lo leáis. Y Pablo, sí se puede contar algún proyecto
de futuro que esté a punto de llegar o todavía hay que esperar un poquito? Bueno, pues estoy trabajando. Estamos trabajando de nuevo junto con mi compañero Néstor, así que algo en gran formato llegará a no mucho tardar. Qué bueno. Poco más puedo decir. Bueno, pues lo único que te pedimos es que paséis por aquí cuando salga y así le damos difusión, porque estas obras hay que compartirlas y facilitar que lleguen a la gente. Un placer haber contado contigo y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias a vosotros. I, Òscar, doncs, és fantàstic poder viatjar amb rigor, tenint les finestres ben netes per poder veure com era realment el passat. Acaba't de posar bo, Òscar, que estàs encara... Sí, estic una mica fotudet. Però avui sí que, a diferència de fa 2 setmanes, sí que tinc una efemèride breu, molt breu. Vinga. Perquè, per exemple, hem de pensar... Perdó, veus que jo encara tinc la veu aquí una mica Sí, agafada. normal. Hem de pensar que un 12 de desembre de 1805 van començar a sortir dins de les fronteres del que podíem anomenar l'imperi rus de l'època els darrers invasors francesos que havien entrat mesos abans i que formaven part de la gran armée napoleònica, quan Napoleó Bonaparte, Napoleó I, va tenir la gran idea d'envair envair Rússia, a inicis de l'estiu, pensant que en 2 o 3 setmanetes arribarien a Moscou, derrotarien a l'emperador Alexandre I i, bueno, mira, un país més que afegir a la meva col·lecció. Les coses van sortir com ell pensava, òbviament, però aquesta idea d'envair Rússia ja ho van intentar els polonesos un segle i mig abans, ho tornarien a intentar, en aquest cas els alemanys, un segle i mig gairebé després amb Hitler, també la mateixa data d'inici, el 22 de juny de 1941, però a diferència de Napoleó, que va sortir de Rússia el més aviat possible, amb les restes destrossades de la seva gran armée, en el cas de Hitler i dels alemanys i dels seus col·laboradors, la fugida va trigar molt més i va ser molt més desastrosa. A la qual cosa, en aquest sentit, recordeu, un 12 de desembre, els darrers francesos que havien envaït Rússia van tornar, diguéssim, cap a França. Doncs aquesta és l'efemèride que ens ha regalat avui l'Òscar González, a qui agraïm l'esforç avui de poder estar amb nosaltres i t'esperem ben aviat, la propera setmana, i que estiguis ja ben recuperat. Una abraçada ben forta. Fins la propera.